Ok, bueno, vamos a continuar. Me avisa si hay si hay alguna consulta o algo. Para nomás. Nosotros lo que deberíamos determinar entre hoy y mañana todo lo que es la parte de computabilidad. Como les dije al comienzo, que es quizás lo más, lo más raro, ¿verdad? Nosotros teníamos que, entre el conjunto de funciones, había una clara diferenciación entre lo que eran las funciones computables y las funciones incomputables. Eso significaba que nosotros podíamos, ya que encontramos una función incomputable, como era la del halting problem, y además de otras funciones, como la de verificar si una máquina computa o no una función total. Entonces nosotros, la duda, o sea, la respuesta, nosotros tenemos una función t acá, y aparentemente es fácil decir que está acá o está acá. Para demostrar que está acá, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar la máquina. En este momento tenemos eso. Y para demostrar que está acá, es incomputable, debería demostrar que no hay ni una máquina que la computa. Lastimosamente no es eso lo que ocurre en cualquier teoría. Siempre está el teorema de completitud de Gödel metido ahí. Entonces siempre tenemos un área gris. No, una línea demarcada, porque hay alguna función que no se puede demostrar ni que está acá ni que está acá, ¿sí? Cualquier intento de demostración lleva a una contradicción interna. Ahora, eso hace que, digamos, decepcione relativamente el concepto de nuestra capacidad de determinar si algo es computable o incomputable. ¿Por qué? Porque nos va a poner en duda nuestra capacidad de resolver los problemas. Porque si yo no estoy encontrando la solución a alguna función, si no estoy encontrando el programa que hace algo, entonces voy a tirarme para el lado de que en realidad no hay ningún programa y tampoco puedo mostrar eso, entonces vuelvo otra vez a intentar. Nunca puedo estar, o sea, puedo llegar al caso en que no puedo estar seguro. Eso es negativo en sí mismo, pero hay otra parte todavía más sutil de esta configuración de computabilidad que tenemos. ¿Sí? Hay todavía un conjunto de funciones que es computable, pero no sabemos cómo encontrar el número de Gödel. Recuerden que la computabilidad, la definición de computabilidad es que exista el número de Gödel. Por supuesto que una vez que encontramos el número, sí podemos decir que existe. Pero muchas veces sabemos que existe, pero no sabemos cuál es. Y hoy vamos a ver un ejemplo. Para eso introduce el libro de Getzi una función interesante, cosa que yo no vi en los otros libros, ¿verdad? Que tiene que ver con la función pi.
Como nosotros sabemos, el número pi, digamos, fue siempre un- un- un misterio. Y realmente hoy en día lo que tenemos es una aproximación asintótica al número pi. Nosotros tenemos una función que nos da el enésimo dígito de la función pi con exactitud total. Eso se puede inclusive programar, bajar el código. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo dígito en la expansión de pi? Y es el 4. ¿Cuál es el tercer dígito? Y es el 1. ¿Cuál es el cuarto dígito? Y es el 5. Nosotros podemos darle, le llamo nomás pi a esta función para que esté relacionada. Le doy pi a 347 y me da un dígito, qué sé yo, 8. Que significa que el dígito en la posición 347 es un dígito 8. Esta función es computable. Se puede calcular pi con eh, una precisión arbitraria. ¿Sí? Con una precisión arbitraria. Ahora entonces vamos a utilizar, asumimos que vamos a tener esa función pi porque eso va a aclarar mucho de lo que eh, estamos viendo con respecto a la computabilidad avanzada. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de pi, hasta no sé qué decimal, ¿verdad? Tiene pinta que son 100 o 200 por ahí. Estos dígitos de alguna forma parecerían medio, medio al azar, pero eso no es importante. Lo importante es que tengamos una, una distribución de números a la cual no le podamos encontrar el patrón. No importa si es al azar, que la función, el impacto es la misma. Nosotros en realidad no podemos encontrarle un patrón al número pi. Por eso es que siempre hay más dígitos, más dígitos, más dígitos. Si nosotros pudiésemos encontrarle un patrón al número pi, significaría que pi es racional. Bueno, ok. En base a eso nosotros vamos a delimitar algunas funciones, llamamos por el momento sospechosas, ¿verdad? La primera G1, porque vamos a tener varias de estas, ¿sí? La primera G1 dice, si la codificación decimal de X aparece en la expansión de pi, entonces 1, sino 0. Esto quiere decir que nosotros tomamos, o sea, tomo esto y ahí aparece un 169. Entonces, G1 de 169, G1 de 169, voy a decir sí. Por lo tanto, G1 de 1, que aparece el 1, G, G1 de 92 y el 92, tiene que aparecer por ahí, por eso no más puse, vamos a buscar. Acá está. El 92, G1 de 952. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Si yo busco en esta secuencia y no encuentro el 952, ¿qué es lo que tengo que seguir haciendo? Tengo que ir buscando. ¿Sí? Que la expansión de pi sea infinita no necesariamente implica que aparecen todas las combinaciones. Fíjense que hasta la propiedad de que aparezcan todas las combinaciones es de alguna forma un patrón.
nosotros no tenemos patrón para, para, para pi. Nosotros tenemos una función que nos da el siguiente dígito decimal a partir de los anteriores nomás. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el 952, qué va a pasar si el 952 no existe? ¿Sí? ¿Qué va a hacer G1? Con este criterio, lo que va a seguir es buscando eternamente el 952. ¿Ok? Acá tenemos un caso en el cual nosotros entramos en un bucle infinito sano, digamos. ¿Por qué? Porque G1 no puede agarrar y decir, no, no existe el 952. ¿Por qué? Porque para decir que no, no existe, tuvo que haber buscado hasta cierto punto nomás y saber que a partir de ese punto en adelante el 952 no va a estar. ¿Y cómo él va a saber que no va a estar si no tenemos patrón para pi? ¿Sí? Por lo tanto, acá tenemos un caso en el cual estamos hablando nosotros de máquinas de Turing que entran en un bucle infinito. En realidad el bucle infinito no es que sea un bucle infinito inútil, es un bucle infinito donde él está buscando algo que no sabe, que no puede encontrar. ¿Ok? Por lo tanto, hasta que no se demuestre pi irracional, G1 es incomputable. Como ya se demostró que pi es irracional, entonces G1 es incomputable. El día de mañana, si por ahí pasa algo y dicen que, que pi habría sido racional, se equivoca en la demostración, etcétera, etcétera, podría llegar a cambiar las cosas, pero ya está aprobada esa demostración de que pi es irracional, entonces G1 es incomputable. G1 es incomputable porque no puede dar este cero. ¿Sí? De vuelta, si no era un cero, si era un indefinido acá, esta G1 iba a ser computable. ¿Sí? Entonces, para ver ejemplos de cómo va eh, dándose las cosas. Vamos a ver otra función. Con la misma expansión, si me le pito, vamos a basar en eso porque va el- es un caso que nosotros conocemos y podemos utilizar para ejemplificar esta parte de computabilidad avanzada. Vamos a ver la siguiente función. Si en la expansión decimal de pi existen exactamente x dígitos 9 consecutivos, entonces 1. ¿Ok? ¿Qué significa? Que yo tomo la expansión de pi y tengo que encontrar exactamente eh, x dígitos 9 consecutivos. Podríamos haber tomado cualquier dígito, ¿sí? Cualquier dígito podríamos haber tomado. En este caso tomamos el 9. G2 de 1, que significa que hay un 9 solito. ¿Sí? G2 de 2 significa que hay exactamente, acá está, el 99. ¿Ok? Y G2 de 3, ¿sí? ¿Qué va a responder? Hasta ahí, vengo enseguida, señores. Apaga el ventilador.
G2 de 3 significa que él tiene que buscar por un exactamente un 999 en la expansión de pi y los dígitos que están en sus extremos no son 9. Qué sé yo, acá venía un 6 y acá venía un 1. De vuelta, la misma situación. ¿Sí? Si no hay 999 en la expansión de pi, el algoritmo que podamos eh, eh, diagramar, hacer funcionar, no va a eh, no va a terminar nunca, si es que no hay. Claro que no podemos saber que no hay, por eso no puede terminar nunca. Otra vez estamos en el caso de una función que nosotros empezamos a, a eh, hacer correr. Nuestro algoritmo corre, aparentemente es correcto y de hecho es correcto, pero no tira el resultado, no da el resultado que se espera. Este cero no se arroja nunca. O sea, G2 como está así, eh, de vuelta, no es computable. Ok. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar solo un poquitito. Eh, este no. Lo mismo. Vamos a cambiar solamente un poquitito de esta función acá, en función caballero, porque solamente expliqué el concepto que reciencito les expliqué a ustedes de el indefinido acá. Bueno, vamos a ver otra función. G3, muy parecida a la anterior, solamente que la función G3 cambió el exactamente X dígitos. Eh, 9 por 5 y el exactamente por lo menos, ¿sí? Da igual cuál dígito busquemos. Este dígito, en realidad, cuál dígito es, no interesa si es el 1, el 0 o el 9, no importa eso. El resultado se mantiene siempre. Pero sí el cambio de donde estaba, acá estaba exactamente. ¿Qué significa exactamente nosotros? Que si hay una secuencia así, entonces por lo menos hay un 5, por lo menos hay 2 5, por lo menos hay 3 5 y por lo menos hay 4 5 consecutivos. ¿Sí? En este caso, G3 de 1 es 1, porque va a haber acá hay un 5. Y después, a ver, G3 de 2 tiene que haber un 55 o otra cosa que sea más de 55. Estoy encontrando acá. Vieron que ahí encuentro el 555. Eso significa que G de 3 de 2 es 1. ¿Por qué? Porque hay por lo menos 2. Y automáticamente también G de 3 es 1. ¿Y porque encontré un 5 más adelante? Y más adelante encontré un 5, 5, 5. Como ahora estamos buscando por lo menos, entonces eso hace que cambie diferente completamente
el, la valoración de la computación. Acá estamos en, en una situación donde la función es computable, pero no sabemos cómo computar. Estamos en esa zona verde, ¿sí? Y eh, vamos a explicar. ¿Sí? Este es con 9, da igual, ¿verdad? Entonces acá tenemos un 9. Porque ahí está, perdón. No hay un 9999 ahí. Ah, está mal ubicada la llamada. Perdón. Voy a corregir eso. Es nuestra expansión de pi con el dígito 9, da igual cual. Esta es una posible expansión más corregida, yo hice, ¿verdad? Para que lleguemos rápido al resultado. ¿Sí? Esta es la función G3. ¿Sí? Podemos decir de que G3 de 1 es 1 porque encontramos ese 9 en esa posición. Y podemos decir de que G1 de 3, G3 de 2, G3 de 3 y G3 de 4, tiene que ser ahí, otro error, vamos a corregir ya, G3, 4. G3, porque se encontraron estos 4 nueves, nosotros podemos decir que G3 de 1 es 1, G3 de 2 es 1, G3 de 3 es 1 y G3 de 4 es 1. ¿Sí? Esa es eh, la, la distribución que se va a tener. Ahora vamos a explicar la computabilidad de Q. ¿Sí? ¿Animación ahí? No la computabilidad de Q, la computabilidad de G3, que es algo muy etéreo para nosotros. La computabilidad, recuerden que tiene que ver con la existencia de la máquina de Turing, no con el encontrar efectivamente. El- y lastimosamente yo no encontré mucha bibliografía este tipo de cosas, pero es importantísimo, sobre todo para nosotros, ¿verdad? Que estamos creyendo siempre que podemos las cosas, no podemos, y a veces podemos a medias. En este caso, es como que podemos a medias. La computabilidad de, de 3. ¿Por qué nosotros decimos que G3 es computable? Sí. Y vamos a ver lo siguiente. La expansión de pi tiene un número máximo de dígitos 9 consecutivos. ¿Sí? O sea, cualquier expansión, aunque sea infinita, aunque sea infinita, tiene un número máximo de 9 consecutivos.
¿Ok? Puede llegar, no estamos descartando nada de que en realidad ese número máximo no sea un número limitado. Eso significa que en algún momento la expansión de pi a partir de cierto punto es 9999 hasta el infinito. Puede llegar. Grandes sospechas de que no, porque si no sería un patrón. Entonces vamos a concentrarnos en que posiblemente ese número máximo de 9 dígitos consecutivos es un número. ¿Ok? Bueno, es como decir, eh, Olimpia va a tener un número, va a tener un número máximo de campeonatos seguidos. ¿Ok? Así sea que de repente quede solo en el campeonato y termine ganando durante todo el resto del tiempo. ¿Sí? Ahí. Entonces la racha de los campeonatos de Olimpia va a ser uno máximo, no me acuerdo cuánto es, ahora me parece que 6 campeonatos o algo así. Eh, Es, es su racha impresionante, es la cantidad de campeonatos de seguido que ganó, o la cantidad de partidos que ganó también podemos hacer, de seguido. Es parecida a esta función G3. Hay un máximo, ¿sí? No sabemos cuál es el máximo, pero a ese máximo le vamos a llamar K. ¿Ok? Vamos a llamarle K, vamos a ponerle como si fuera una incógnita. Por lo tanto, G3 tiene la forma si X menor o igual a K, entonces 1, si no 0. ¿Ok? O sea que si nosotros encontramos esa K, y esa K existe la K. Si nosotros encontramos la K, la función G3 se vuelve simplemente un if. Un if. Por ejemplo, vamos a poner el caso de que K sea infinito. En el caso de que Olimpia a partir de algún momento gane todos sus partidos. Entonces G3 de X va a ser igual a la constante 1. Va a salir siempre por el DEM. Recuerden que el enunciado de la función no es el algoritmo. ¿Sí? No necesariamente. Apunta hacia la reunión, pero no es. Definitivamente ahí G3, esta versión de G3 y esta versión de G3, este es su enunciado y este es su algoritmo, digamos. Va a ser un return 1 siempre. Si K es infinito. Vamos a poner en el caso extremo, que ya sabemos que no es, si K era igual a 1, si la expansión de pi tiene a lo máximo un 9 consecutivo, si nunca hay dos 9 pegaditos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esta va a ser la función G3. Si K es igual a 2, esta va a ser la función G3. Y eso va a depender entonces de K. No importa cuál sea esta K. Todas estas funciones que son las candidatas a G son computables. Todas. Alguna de ellas es. No sabemos cuál es y no, porque para saber cuál es tenemos que encontrar este número máximo. Pero acá en esta bolsa están todas las funciones G. Y por lo tanto es computable. Existe el número. Esta máquina tiene un número de Gödel.
esta máquina tiene un número de Gödel, esta máquina tiene un número de Gödel. ¿Sí? No sabemos cuál es, no sabemos cuál es y no vamos a saber nunca porque para eso necesitamos encontrarla acá. Entonces estamos en el caso muy, eh, muy, digamos, extraño, donde tenemos una función que es computable, pero no sabemos cómo computar. Es significa que existe la x sub 0, tal que f de x sub 0 sea igual a g3, pero no sabemos cuál de ellas es. Ok. ¿Y por qué no aplicamos este mismo truco entonces para las otras funciones? Pensando así a nivel de que esto es un truco, en realidad no es un truco, ¿sí? Es simplemente poner, tener una enumeración de las funciones candidatas. Una enumeración de las funciones candidatas. ¿Ok? ¿Y por qué no podemos hacer una enumeración de las funciones candidatas también en este caso? Por ejemplo, o el que se parecía muchísimo, que era G2. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo para G2? ¿Ok? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo para G2? Porque si nosotros tenemos que G2, por ejemplo, de 6 es igual a 1, eso significa que en algún momento hubieron 6 nueves. Ah, puse 7 ya. Vamos a maquillarle este. En otro color, vamos a poner el 8. No, ¿qué es lo que dice? Había 6. Vamos a hacer. G2 de 6 es 1. Significa que había 5, 6 nueves y al costado habían, no sé, acá había un 7 y acá había un 2. ¿Sí? Que G2 de 6 sea igual a 1 no dice nada con respecto a G2 de 5. ¿Sí? No sabemos si hay 5 exactamente. Sabemos que 6 exactamente hay, pero no sabemos que 5 exactamente hay. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que si un valor no implica otro valor, G2 de 6 igual a 1 no implica G2 de 5 igual a 1, como tenemos cuando es por lo menos, no exactamente. Lo que vamos a tener es que no vamos a poder poner, enumerar las G2 que son candidatas. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a poder enumerar las G2 que son candidatas? Porque virtualmente cualquier G2 que trabaje de los naturales en 0, 1 es candidata. Y ya sabemos que la cantidad de G2 es 2 a la Alep 0. En el caso de G3 también se daba lo mismo. Era de los naturales en 0, 1. Pero G3 tenía un patrón. G3
si yo tenía, por ejemplo, G3 de 7 era 1, automáticamente si hay por lo menos 7, hay por lo menos 6 también, hay por lo menos 5, hay por lo menos 4, hay por lo menos 3, 2, por lo menos 1. Es decir, no vamos a poder escribir todas las G2, ni enumerar las G2 porque puede ser cualquier combinación. ¿Sí? No hay ningún patrón. La cantidad de candidatas a G2 es 2 a la Aleph 0. Por lo tanto, no podemos decir que existe el natural, porque la cantidad de G2 candidatas supera la cantidad de las funciones computables. ¿Ok? Por lo tanto, acá tenemos una, una aclaración muy importante que hacer. Yo sospechosa tramposa, no es tramposa porque yo quiero poner trampa, sino porque nos parece que eh, de alguna forma su computabilidad está comprometida, pero no es esa. ¿Sí? G4. Si el último teorema de Fermat es verdadero, entonces 1 sino 0. El último teorema de Fermat decía que no existe enteros que cumplan esa igualdad con eh, n mayor a 2. ¿Sí? No hay, o sea, no hay enteros que sean a cubo más b cubo igual a c cubo. No hay. ¿Sí? Eh, Teorema de Fermat se le llama porque él enunció ese teorema. Él no lo demostró. Se demostró relativamente hace poco que sí, efectivamente no hay. ¿Sí? No hay tres enteros con n mayor a 2 que de esa igualdad. Nosotros porque para que básicamente el tema de Pitágoras, si nosotros estamos con eh, al cuadrado, pero para el cubo ya no se da. Bueno, si nosotros nos preguntábamos si G4 eh, es computable o no, tenemos que mirarlo de entrada. Lo siguiente, el resultado 1 o 0 eh, no depende de X. Por lo tanto, las dos candidatas, ay, por lo tanto, las dos candidatas a ser G4 son G4 de X igual a 0 o G4 de X igual a 1. Dos nomás. O sea, G4 era o el programa que hace return 0 o el programa que hace return 1. Uno de ellos es. ¿Sí? Se tenía alguna duda anteriormente de cuál de ellas era, pero de que era computable, G4 siempre fue computable, pero no solamente fue computable porque no se sabe si el teorema de Fermat no, ese va a determinar cuál de los programas es nomás, no que exista el programa, porque existía siempre. Cuando se demuestra el teorema de Fermat, lo que tenemos es que descartamos este como su candidata y nos quedamos con esta. Pero una cosa pues, ya es importante. ¿Por qué era computable independientemente del teorema de Fermat? Es una función constante. No usa X para su desarrollo. Al no usar X, ¿sí? Quiere decir que una función constante, una función de aridad cero, o sea, en el argumento no lo usa. Quiere decir que siempre va a dar un mismo valor. Si siempre da un mismo, vos podés, siempre podés hacer una máquina
que siempre dé un mismo valor. ¿Sí? G4 entonces es computable, fue computable, siempre será computable por ser constante. Hasta el momento de donde se escribía este libro, creo, todavía o sea, menciona que el teorema de Fermat no sabía, sino no sabíamos cuál de ellas era. Siempre fue computable. No sabíamos cuál de ellas. Cuando se demostró el teorema de Fermat, entonces ahí ya se llegó a la conclusión de cuál era más. Pero su computabilidad nunca estuvo en, en duda. La pregunta es si Guaraní va a salir campeón de la Libertadores o si Djokovic le va a ganar a Nadal. No, no es. Sí, no le. No le Nadal en semifinal. El resultado puede ser, no sé, dos resultados, tres resultados lo máximo. Va a ganar Nadal, va a ganar Nole, o los dos van a retirar. No, no creo que no hay otros resultados más, ¿verdad? El Guaraní va a salir campeón de la Libertadores, puede dar sí o no. Entonces, no usa el argumento. Esas funciones son computables. Pero ¿de qué nos sirve que sean computables si no sabemos cómo computar? Entonces, la computabilidad, mientras nosotros pensamos que la computabilidad era la solución, en realidad, en cierta forma es la solución, pero no nos llega a encontrar la solución. Lo que sabemos es que tiene solución, pero no sabemos cómo encontrar. Y a veces tratan de encontrar cuál de ellas es incomputable, como la K de G3. Eso entonces va a ir aclarando esa zona verde donde decíamos la función es computable, pero no se sabe cómo computar. Vamos a ver ahora, después, o sea, enseguida vamos a ver otra función parecida. Acá, G5, XY. Si en la expansión de pi existe una serie de dígitos W ahí está con cardinalidad, con longitud X, repetida por lo menos y veces, entonces 1 sino 0. Vamos a explicar esto porque en realidad es ah, hubiera sido más fácil inclusive con lenguaje eh, formal. Eh, ¿no? Sí. Dice, yo tengo la expansión de pi, que tiene un comienzo, pero no tiene un final. Y lo que dice es que una serie de W, si existe una serie, una cadenita, una subcadena, para de W con una longitud X, repetida por lo menos Y veces. Es decir, acá está W, acá aparece W y acá aparece otra vez W. Y W aparece 3 veces. Y la longitud de W, vamos a suponer que sea, por ejemplo, 5 dígitos. ¿Sí? Esto es G de 5, 3. G de 5, 3. Entonces, un G de 5, 3, ahí nos va a dar 1 porque hay una cadena de longitud 5 que se repite 3 veces. O sea, se repite por lo menos 3 veces. Acá se puede haber repetido otra vez la W más adelante y más adelante, eso no importa.
pero se repitió por lo menos 3 veces. ¿Ok? G1 de 2, G1 de 3. Acabo de explicar qué significa eso, pero la sorpresa es G5 es computable. Sabemos cómo computar y encima es constantemente igual a 1. ¿Ok? Sí. Es computable, sabemos cómo computar y es constantemente igual a 1. El truco está en que nos dice cuál es la cadena W. Fíjense que en el enunciado de pi, de G5, no dice cuál cadena es, se preocupa por su longitud nomás. ¿Ok? Y vamos a ver, por ejemplo, la expansión de pi. ¿Qué significa G5, 1, 2? ¿Sí? Acá ya está mejor. Significa que la X es la longitud y la Y es la cantidad de repetición. Significa un dígito, cualquiera de ellos, repetido 2 veces. Y claro que vamos a encontrar, acá encontramos este 1 y acá encontramos este 1. Por eso este 1 ya. ¿Verdad? Eh, un dígito y repetido 3 veces. Y bueno, vamos a ir acá, vamos a ver. Acá el 5 se repite acá, se repite acá y se repite acá. 1, 3 ya da 1 también. Vamos a probar uno más complicado. Vamos a probar, por ejemplo, G5 de 2, 2. Significa que tenemos que buscar en la lista alguna secuencia de 2 dígitos que se repita. A ver. Acá está. Por lo menos encontré, no sé si había alguna antes. 38 se repite acá y 38 se repite acá. ¿Ok? ¿Qué pasa con G de 3, 4? Un número de 3 dígitos que se repita 4 veces por lo menos. Una secuencia de 3 dígitos que se repita. Y vamos a encontrar también. ¿Por qué vamos a encontrar también? Y relativamente es muy sencillo. Yo tengo la secuencia de pi. Pongo en casilla, en un arreglo, pongo los dígitos. Acá están los primeros dígitos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá están los primeros dígitos. Puede ser que me haya equivocado. No. ¿Sí? Máximo. Máximo. Yo tengo que buscar en esos. Máximo yo tengo que buscar en esos 10 dígitos. ¿Por qué? Porque sé que el dígito que aparece, perdón, sé que el dígito que aparece acá, que tuvo que haber aparecido acá. En el peor de los casos. En el peor de los casos. Lo más probable es que ya se haya repetido alguno, pero si no se repitió, este que está acá, ya se repitió. ¿Qué pasa con 2 dígitos? Y bueno, ahí cambia nomás la escala. ¿Ah? Acá cambia nomás la escala. Yo voy a tener de vuelta acá. Y acá subcadenas. Y acá cuánto es lo que puede venir.
99 combinaciones nomás pueden venir. A la combinación número 100 ya se habrá repetido alguno de ellos. ¿Sí? De 00 a 99, son 100, sí, 100 combinaciones, de 00 a 99, 100 combinaciones. Para la combinación 101 se tuvo que repetir una. Entonces siempre se va a repetir. Y si yo quiero 3 repetir, y sí, voy a tener que, tengo que buscar lo suficiente más porque no dice pues cuál es la combinación. Y como se van acabando las combinaciones, con una longitud dada, se tienen que repetir. Tenemos, en este caso, entonces, nuestras funciones, tenemos una G1, G2 incomputable, tenemos la G3, tenemos la G4, todas van variando en su grado de computabilidad, que a veces sale en el examen, ¿verdad? Sí, a ver, hacemos una escala en el grado de computabilidad de la cosa, pero no, definitivamente no es un- una escala binaria de computable a incomputable. ¿Sí? Tenemos claramente las computables, claramente las incomputables, tenemos algunas que no podemos determinar si es computable o incomputable, y después tenemos las computables que no sabemos cómo computar. Tenemos toda una gradación de, de funciones. En la siguiente semana vamos a ver las que nos vamos a considerar las computables, pero que ya no valen la pena computar, de tanto que tardan, que tiene que ver con el tema de complejidad. ¿Ok? Recordando un poquitito. El enunciado de una función no es su algoritmo. ¿Sí? Este es el enunciado de la función y este podríamos llamarle su algoritmo. No por enunciar la función tenemos su algoritmo, cosa que ya sabemos por el halting problem. Y el algoritmo puede ser muy diferente a su enunciado. Sin embargo, al revés sí se da. Si yo te doy el programa, ya te estoy enunciando el problema. ¿Sí? Porque es una forma de decir. El problema es dar la solución. ¿Sí? Mucho ojo con asumir que el enunciado de la función, porque existe el enunciado, ya existe la solución. O que el enunciado es la solución. Halting Problem demostró que eso no pasa. ¿Por qué puse otra vez esto? Porque eh, se tiende a confundir las cosas cuando eh, llegamos a este punto. No por poner la función que vos ya tenés la solución. ¿Sí? Ahora vamos a ir avanzando un poquitito. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos problemas incomputables, tenemos problemas con la computabilidad incierta, tenemos encontrar problemas cuya computabilidad es inútil. ¿Verdad? Inútil. Digo que sí sabemos que es computable, pero como no sabemos cómo computar y tratar de interpretar cuál de las máquinas es, tratar de encontrar cuál de las máquinas es, sí ya está demostrado que es incomputable, entonces no sirve de nada su computabilidad, no, es inútil. Que viene aparte, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es otros enunciados muy importantes, otros resultados relacionados con la computabilidad y con esa computabilidad avanzada que acabamos de ver. Solamente que ahora ya vamos a ver de manera formal. Sí. La mayor parte de los resultados que ahora vamos a ver tienen que ver con una pertenencia a conjunto. ¿Qué significa eso? Pasamos de tener, qué sé yo, G5 de X es si la f sub x3 mayor a 4 den 1 el 0, por ejemplo. Esta función G5 es incomputable. ¿Sí? Ya sabemos que es incomputable porque en realidad se parece muchísimo al halting problem, ¿verdad? Y si la f de x
la xésima máquina con el input 3 no termina nunca, nosotros no vamos a poder decir cero. ¿Sí? Esos son los resultados que estuvimos teniendo ahora, hasta ahora. Los que vamos a utilizar ahora, los que vamos a descubrir a partir de ahora, van a ser resultados que tienen que ver más con la pertenencia. eh, Tiene más que ver con la pertenencia, ¿sí? A conjuntos. Entonces vamos a enunciar, eh, hacer algunas definiciones. ¿Sí? Ah, pertenencia a conjunto es como reconocimiento del lenguaje, que es lo que más va con respecto, más en relación con eh, libro de Hofbrook, etcétera, etcétera. O sea, el libro de Hofbrook tiene el halting problem planteado como pertenencia a conjunto. Tiene más que ver cómo se está planteando ahora en esta parte del, del programa. Y acá lo que vamos a ver son definiciones. A esta altura, yo ya confío en que ustedes pueden eh, no incorporar completamente las definiciones, pero sí poder validar su entendimiento versus la definición formal. O sea, si ustedes están entendiendo algo, ustedes ya, dada la definición formal, ya pueden ver, ah, no, entendí mal. La definición dice esto, la definición dice esto, ¿sí? Entonces vamos a ver definiciones, tres definiciones, y con eso vamos a terminar, digamos, ¿verdad? Sí. Y vamos a entender esas tres definiciones. Ahora vamos a trabajar siempre con subconjuntos en los naturales. Entonces, cuando nosotros decimos S, generalmente vamos a referirnos a un subconjunto de los naturales. Así como cuando decíamos f sub x, estamos hablando de la la función computada por la xésima máquina. Cuando decimos S, nos estamos refiriendo ahora a subconjunto de los naturales. Tito. Ah, se renovó el bit y tema la asistencia. No aparece donde tenía que aparecer. De ahí te la foto enseguida. Bueno, nosotros estamos hablando siempre de F, de S. Vamos a hablar de conjuntos naturales. Cualquier subconjunto. Y vamos a hacer la definición con respecto a S. Vamos a llamarle función característica o, por lo que me había corregido, función caracterizadora es lo que ustedes utilizaron en matemática para informático, que es la función que define el conjunto, por eso se llama función caracterizadora. Nosotros normalmente definimos un conjunto eh, dando los elementos del conjunto, ¿verdad? Normalmente definimos el, mm, el conjunto haciendo por intención o por extensión. Por intención le damos las propiedades que cumple y por extensión le decimos los elementos que están. ¿Sí? Una tercera forma de definir es dando una función que hace como si fuera
por intención. Ah, detrás está la definición por intención, que es la función caracterizadora. Tenemos una función que lo único que haga sea retornar 1 o 0. Yo que le doy a la función característica, le doy un elemento, un número en este caso. Le doy un número y la función caracterizadora me dice si pertenece o no pertenece al conjunto. Es como si yo defino el conjunto, eh, si yo defino el conjunto S con todas las X, tal que CSTX es igual a 1. ¿Sí? Esa es la propiedad de la función caracterizadora. La función caracterizadora, la función característica, lo que hace es responder con un sí o responder con un no si un elemento pertenece a un conjunto. Ahora nosotros estamos hablando solamente de conjuntos de enteros. Entonces nosotros le damos un entero a la función caracterizadora y nos dice 1 o 0. Nos dice sí o no. ¿Okay? En base a su función característica, si esta función característica eh, es computable, entonces tenemos el conjunto recursivo. ¿Sí? El nombre que se le encontró en realidad tiene relación con, con las funciones recursivas que nosotros ya no vimos, no funciones recursivas del lenguaje C, sino funciones recursivas en matemática, que creo que ustedes vieron en matemática para informáticos. Y tiene que ver con que yo pueda ir teniendo siempre todos los elementos del conjunto y saber cuándo un elemento está y cuándo un elemento no está. Entonces yo tengo un conjunto calificado como recursivo para que este conjunto S, sea recursivo. Entonces su función característica tiene que ser computable. ¿Sí? Tiene que ser computable. Podemos pensar en el conjunto recursivo como un conjunto al cual le damos la X a la función característica y nos dice sí o nos dice no. ¿Sí? Está mal ese grafiquito ahí de esa línea. Voy a corregir. La- Profe, una consulta. Sí, No estoy recordando lo que vi en MPI, pero para dar un ejemplo nada más, un conjunto de cerradura de cualquier lenguaje es recursivo en todo caso, por lo que vimos. un conjunto de cerradura como, perdón, Eh, la, la cer- eh, la cerradura de un lenguaje entonces es un conjunto recursivo. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La cerradura pues siempre respecto a algo. Vamos a aclarar nomás para entender el concepto, pero me interesa porque eso tiene relación con lo que nosotros vemos. Vamos a ver si te aclara, si puedo poner lo que nosotros tenemos ahora
que nosotros definimos dentro del programa era, por ejemplo, acá una máquina de Turing, que era una máquina de Turing reconocedora. Vos le dabas una X y él te decía si el elemento pertenece o no pertenece al conjunto. Sí. Solamente que la máquina de Turing te podía decir que pertenecía, pero a veces no podía decirte que no pertenecía. Entonces, ahí tiene relación con lo que me estás preguntando, eh, Villalba. Sí, sí, profe. Sí. Ahí se me... Mm. El, si estamos hablando acá de FA, el FA siempre vos le da una cadena y él te respondía sí o no, siempre. El PDA te respondía, el PDA te respondía siempre sí y a veces podía no responderte. ¿Cuándo qué? Cuando entraba en un bucle infinito. Pero se podía eliminar eso. Nosotros no podemos tener un modelo de tipo eh, PDA que no tenga bucle infinito. Entonces siempre te va a responder sí o te va a responder no. En la máquina de Turing no podemos hacer eso, ¿sí? En general. Lo que no entiendo es la parte de cerradura. Si te quedó claro, está bien, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Pero si no te quedó claro, porque dijiste la parte de cerradura, entonces ahí yo me, me- me perdí un poquitito. Entonces te pido que Sí, me... yo me refería a que, como por ejemplo en el FA, la cerradura de la concatenación tiene, tiene todos los elementos que involucran, que están involucrados en ese conjunto. O sea, es recursivo el conjunto, Por ser FA, por ser FA. por ser FA, o por ser PDA, pero Turing Machine ya no. Ah, ya, ahí ya me queda claro. Por más de que se pueda hacer la concatenación, la Turing Machine puede entrar en un bucle infinito. Ahí entiendo. Sí, sí mismo. Lo que podemos pensar es que tenemos el conjunto de los naturales, el conjunto de los naturales, y tenemos acá un conjunto S, que es subconjunto de los naturales. Este conjunto S, que es subconjunto de los naturales, ¿qué cualidad tiene? Que para todos estos valores, la función característica nos da 1. Y por lo tanto, para todos estos otros valores, la función característica nos va a dar 0. ¿Sí? Por eso es que se llama función característica. La función característica divide los números en dos. En los elementos que están en el conjunto y los elementos que no están en el conjunto. Esa es su definición. ¿Sí? Esa es su definición. Ejemplo de conjuntos recursivos. Vamos a poner en el primer caso. En el primer caso, la tomamos como S, todo el conjunto de los naturales. Vamos a poner todo el conjunto de los naturales. S1 es recursivo porque su función característica CS1 es siempre igual a 1. ¿Sí? La función característica no cambia de definición, señores. ¿Sí? A ver si está eso. La función característica no cambia de definición. La función característica siempre es así. Esta es la definición de la función característica. No es que ahora la función característica se convirtió en 1, no. Lo que pasa es que tenemos lo siguiente, que en este caso, como S1, acá falta el 1, como S1 es los naturales, entonces todos los números ninguno pertenecen a los naturales. Entonces esto siempre va a salir por el den. Entonces esta función característica siempre va a retornar 1. Entonces si yo hago una función que retorne 1, es una función característica de los naturales. Todos los números pertenecen a los naturales. ¿Ok?
Vamos a otro ejemplo. C2, vamos a suponer que el conjunto de números pares. La función caracterizadora de CS2, aquí, son estas dos, son iguales las funciones. 1 menos x mod 2 o if x mod 2 igual a 0 den 1. Fíjense que las dos funciones son iguales, por eso le puse el mismo nombre. Eso no significa que la función característica, la definición cambió. Siempre sigue siendo así. Siempre sigue siendo así. O así. Es el enunciado de la función, no puede cambiar. La solución del problema, la máquina, sí es esa. A cualquiera de esas dos. Entonces tenemos dos ejemplos de conjunto recursivo. ¿Cuál es lo que no es recursivo entonces? Ese no es recursivo. Ese no. Ese 3 no es recursivo. Acuérdense que nosotros ya vimos un teorema, ¿verdad? Que decía que, no me acuerdo, Cas creo que es llamado la función, si f de x es total de 1 al 0. Nosotros demostramos que esa función es incomputable al ser la función, al ser esta función incomputable, es la función característica de este conjunto, por lo tanto, ese conjunto no es recursivo. Hay que empezar a ver para esta parte del programa, que es la última estamos ya la última recta de la parte complicada, digamos. Hay que empezar a ver todas estas funciones que retornan 0 o 1 como funciones caracterizadoras. ¿De qué conjuntos? Y en este caso es de este conjunto. ¿Sí? Vamos ahora a conjunto recursivamente numerable. Voy a poner animación también en esto. Nosotros vimos entonces el conjunto recursivo y ahora vamos a ver conjunto recursivamente enumerable, que no es lo mismo que la numeración que nosotros acabamos de ver, sí. Recuerden que nosotros la numeración tenía que ver con una biyección. Acá no estamos hablando de esa biyección. Conjunto recursivamente enumerable. También de vuelta a S. Siempre va a ser, ese va a ser un subconjunto de los naturales. Decimos que S es recursivamente enumerable. Varía un poquitito, el otro era recursivo. Ahora decimos S es recursivamente enumerable si primera condición es si el conjunto es vacío. No es que, eh, no es que es el caso base, digamos. Es como decir, yo digo el factorial de 0 es 1. En este caso, por definición, se pone que el conjunto recursivamente enumerable por derecho propio es el conjunto vacío. O, si no es vacío, tiene que ser la imagen de una función total y computable. Acuérdense que es la imagen. La imagen de una función. Son los valores que retorna la función. ¿Sí? Por otro lado, entonces estamos de un conjunto recursivo, pasamos a un conjunto recursivamente enumerable que es vacío. Generalmente no vamos a considerar esto para la explicación. Vamos a considerar este caso que es el más complicado.
¿Cómo es el conjunto recursivamente numerable? El conjunto recursivamente numerable es un conjunto en el cual vos le das a la G, vos le das los n. Toditas a la G le das. Y la G te retorna valores, pero no te retorna todos los naturales. Te retorna quizás una parte nomás. Este es el conjunto S. De alguna forma el conjunto recursivo, el que vimos anteriormente, está de este lado y el conjunto recursivamente numerable está de este lado. ¿Sí? Podemos pensar en un conjunto recursivamente numerable que siempre está respaldado por una maquinita a la cual yo le doy un número y me da un ejemplo de un elemento que pertenece al conjunto. ¿Sí? Es como por eso se llama recursivamente numerable, porque lo que te hace es, dame un conjunto, un elemento del conjunto, le vas, pasas un 1, te da un elemento del conjunto, dame otro, le pasas un 2 y te da otro, ¿sí? Así como vimos reciéncito los naturales y los pares, vamos a ver cómo esos dos conjuntos también son recursivamente numerables. Para el primer caso, ese 1, que era eh, los naturales. Los naturales no son vacíos, entonces no puede salir por el caso, no puede ser recursivamente numerable por el caso de vacío, no puede ser. ¿Sí? Ahora, tiene que ser imagen entonces de una función total y computable. ¿Cuál es esta imagen? Y esta. Si yo le doy 1, me retorna 1. Si yo le doy 2, me retorna 2. Si yo le doy 3, me retorna 3. La imagen te va a dar todos los naturales. ¿Sí? Acá, la imagen de G1 van a ser los naturales. ¿Sí? Para nuestro segundo caso, tenemos pares. Esta es la función G. La imagen de la función G2 son los pares, de manera así. Vos le das 1 y él te da 2. Vos le das 2 y él te da 4. Vos le das 3 y él te da 6. Todos los valores retornados son pares. ¿Sí? Y no hay ningún par que no sea retornado en algún momento. Eventualmente. ¿Sí? La imagen nomás tiene que ser igual a los pares. ¿Sí? Y también así puede haber diferentes G2, vamos a decir. Yo puedo no record. A ver. Puede haber otra versión de G2 podría haber. No se me ocurre ahora. Así como había dos versiones de G1, otra versión de G2 que vaya retornando los pares. No se me ocurre ahora. Pero seguro que va a haber. Sí. Eh, el conjunto recursivamente numerable entonces trabaja sobre la imagen de la función G. Y el conjunto recursivo trabaja más o menos sobre el dominio de la función C. ¿Sí? Son las, eh, las relaciones que hay. Entonces son tres pequeñas definiciones que realmente hay que entender de vuelta. ¿Sí? Ejemplo, S, número de cédula de los socios Luque. ¿Qué significa el número de cédula? Es un subconjunto de los naturales. Para que
ese sea recursivo, tiene que haber un algoritmo, una Turing Machine, un Excel, lo que sea, lo cual yo le doy el número de cédula y me dice si es socio del Luque o no, ahora que cumplió. El prototipo luqueño cumplió 100 años. Para que sea recursivo. La función tiene que ser computable. Algoritmo, Turing Machine, Excel, lo que sea. Alguien de algún lado tiene que decir, la cédula 2.044.346 ¿es socio del Luque o no? Y ahí me va a decir sí o no. Por otro lado, para que sea recursivamente numerable, de vuelta, tiene que haber un algoritmo, una Turing Machine, un Excel, lo cual le doy el número de socio y me da el número de cédula. ¿Verdad? Entonces yo le digo, dame el número de cédula del... Dame un número de cédula de un socio del Luque. Dame el número de cédula de otro socio del Luque. Dame el número de cédula del otro socio del Luque. Que podría corresponder a su número de socio. Dame el socio número 1, dame el socio número 2, dame el socio número 3. ¿Ok? El, el, como no podemos, como no podemos asumir de que el Luque no tenga ningún socio, porque sabemos, entonces no podemos decir que eh, el S es recursivamente numerable porque es vacío. No, hay socios. Ahora, si hay muchos socios de Luque, vamos a poner que haya infinitos socios de Luque. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia radical que existe entre un conjunto recursivo y un conjunto recursivamente numerable? ¿Sí? Que si hay infinitos socios de Luque, yo pregunto por mi número de cédula, ¿verdad? Y él no me va a poder decir no es socio de Luque. ¿Por qué? Porque si el, el, eh, el conjunto es infinito, ¿verdad? Entonces va a ser una planilla de Excel infinita, digamos, ¿verdad? Eh, y si es una planilla de Excel infinita, entonces no hay Profe, forma. Sí, hay sí, una consulta. sí. Suponiendo que el dominio de la cédula y el dominio de socio sean de los naturales, teóricamente sí se tendría esa respuesta. Eh, sí, pues si vamos a suponer que sea infinito los socios de Luque, así como infinito las cédulas del Paraguay, Ya. ¿sí? Yo voy a tener una planilla infinita para este caso, de infinitas filas. La planilla va a ser infinita. ¿Y si usamos un algoritmo, profe? También vamos a poner un algoritmo con una base de datos, hace un select, ¿verdad? Pero tiene infinitos registros la base de datos. No termina por el select, ¿sí? Ese es el punto. Con datos limitados, nosotros podemos hacer lo que queramos. Con datos infinitos, ahí ya cuesta un poquitito. ¿Ok? A veces con datos limitados, inclusive igual, eh, también se complica, ¿verdad? En el caso, interesante nomás, profe, por eso insisto, en Sí, el caso sí, del RUC no se tendría algo similar, porque el RUC lo que hace es le agrega nomás un guión al número de cédula ya. así mismo, sí. ¿Y cuál es tu consulta? También tendríamos el mismo problema.
El, vamos, lo que pasa que es vos, para saber si alguien está en RUC, vos vas a buscar por tu número de cédula con Ah, el dígito claro, verificador. se tiene que validar. Pero si hay infinitos, el select no termina en una tabla infinita. Ahí entiendo, profe. Todo esto se complica cuando tenemos una, datos infinitos. ¿Sí? Si tenemos datos infinitos. Eso no significa que por ser infinito ya no es más recursivo. Nada, acabamos de ver dos, por ejemplo, los naturales y los pares, que son infinitos, e igual son recursivos y son recursivamente numerables. Y vimos un ejemplo en el cual es también infinito y no es recursivo, que en el conjunto de números de Gödel de máquinas que computan funciones totales. Y estas definiciones hay que revisarlas porque las son complejas, no son fáciles, ¿sí? Porque nosotros no estamos acostumbrados a tener definiciones tan cortas como estas o estas. Son formales, son eh, cortas y hay que darles una interpretación para que podamos entender. Yo apelo siempre a de repente algo gráfico, como para decir, bueno, acá tenés el conjunto recursivo significa esto, que tenés esta función que siempre termina y te da uno o cero. Tenés esta máquina que siempre termina y te da uno o cero. En el caso de conjuntos recursivos. En el caso de conjuntos recursivamente numerables, eliminando el vacío, tenés una función a la cual le das cualquier número y te responde con un elemento del conjunto. ¿Sí? Siempre te responde, dame un elemento, dame otro elemento, dame otro elemento, te da como salida. Entonces apelo a esa, a esa figura, digamos. Pero sí es siempre, siempre es un tema complicado, ¿verdad? Sí. Eh, Conjunto de planetas con vida en el universo. Hay que saber si ese es recursivo o es recursivamente enumerable, ¿verdad? Asumiendo que el conjunto de planetas podemos identificar los planetas por un natural, ¿verdad? Y este conjunto recursivo es recursivamente enumerable. Si a mí me dan un planeta, yo puedo verificar si tiene vida o no. Entonces, la función característica, la función característica es computable, por lo tanto el conjunto es recursivo. ¿Ok? Después vamos a un teorema de si es recursivo, ya es recursivamente numerable, pero el conjunto de planetas con vida es recursivo porque si a mí me dan un planeta, yo puedo saber si ese planeta tiene vida o no. En el caso, asumiendo inclusive que la cantidad de planetas es infinita, en el caso del Luque, si yo le doy un número de cédula, ¿verdad? Y su planilla es infinita, él no puede saber si yo soy socio o no, ¿verdad? ¿Verdad? Quizás lo que me puede decir es sí soy socio, pero si no soy socio, él va a seguir buscando. ¿Sí? Pues ni siquiera puedo ordenar por número de cédula, pues no se puede ordenar una planilla con infinitas filas. ¿Sí? Yo puedo ordenar una planilla que tenga limitadas las filas. Puedo ordenar esta porción, esta subplanilla, pero estas que están acá podrían haber tenido la clave que está acá, entonces no puedo ordenar infinitas filas. ¿Ok? Eh, Teniendo en cuenta lo que habíamos visto, S, otro conjunto, X está formado por los conjuntos X, tal que la
la X aparece en la expansión decimal de pi. Acá estamos cerrando. ¿Sí? Eh, ¿qué tiene? ¿Qué tipo de conjunto es este? Este vimos que la función G1 que decía la expansión, la codificación aparece en pi aparece sí o no, era incomputable, por lo tanto este conjunto no es recursivo, ¿sí? Sin embargo, sí es recursivamente numerable, ¿sí? No les pido que vuelvan otra vez a ver el video, quizás esta parte. Entonces, para decir que es recursivamente numerable, nosotros no podemos eh, ver el caso límite vacío, porque ese no es vacío, pero sí podríamos ver el tema de recursivamente numerable. Entonces la pregunta es, ¿ese es recursivo o es recursivamente numerable? Ese es recursivo, es negativo, no es recursivo. Esa función que está en rojo sería su función característica, y esa función característica era la que habíamos visto que era incomputable. ¿Por qué era incomputable? Porque si yo le buscaba, yo le daba acá de una, de una, de una X que no aparecía en la expansión de pi, había sido que no aparecía, él va a seguir buscando, no me va a dar cero. ¿Sí? Sin embargo, si es recursivamente numerable, puedo armar la G del enésimo número cuya codificación aparezca en pi. Por ejemplo, G de 1, 1. G de 2, yo voy a decir G de 1, 1. G de 2, 4. G de 3 ya puedo darle 14. ¿Sí? Y después le sumo uno más y ahí tengo el 41 y 141. Con, con 3 dígitos de expansión, yo ya tengo 5 números que sí están en la expansión de pi. Y si le sumo acá este, voy a sumarle, ahí va a aparecer 415, va a aparecer el 1415, va a aparecer el 15, perdón, repetí para ahí. Va a aparecer el 1415, va a aparecer el 415, va a aparecer el 15 y va a aparecer el 5. ¿Sí? Entonces, le decís, dame el primero que aparece en la expansión de pi, el segundo, dame el tercero, dame el cuarto, dame el quinto. ¿Qué es esto? Por eso se llama recursivamente enumerable, porque de alguna forma te está dando te está enumerando los conjuntos. ¿Sí? De alguna forma, no es una enumeración eh, como la que nosotros, como la que yo les pedí. ¿Sí? No hay una enumeración. Por ejemplo, si yo te digo, ¿en qué posición aparece el número 743? Y a ver si el 743 no aparece en la expansión de pi. Vas a seguir buscando, no me vas a poder decir no aparece, o no me vas a decir aparece en tal posición porque no aparece. Ojo. ¿Sí? Bueno, ya llegamos, señores. Yo sé que es complejo, lastimosamente es algo muy matemático, que en todos los textos ponen nomás como si fuera que todos conocemos la matemática a fondo, ¿verdad? Y en muchos casos no es que no conocemos, sino que a veces nos olvidamos, tenemos que recordar. ¿Ok? Bueno, mañana terminamos nuestra parte de computabilidad. Voy a sacar un ratito la foto para el tema de asistencia. Ok. Dale, señores, cualquier consulta me avisan, ¿sí? Y nos vemos mañana. Profe, Sí, yo tengo una duda con respecto al final. sí. Son 2 días, ¿verdad? Todavía no me respondió Magali, pero sí eran 2 días, a no ser que se pueda prolongar ese periodo de 1 hora y media. Yo no sé por qué se pone ese, honestamente, ¿verdad? Ah, eh, vamos a ver. Voy a dejar de grabar